Bueno, pues muchas gracias, ¿no? Siempre es emotivo para mí, ¿no? Particularmente, pues estar en esta casa, ¿no? Donde, aunque fuera en otro edificio, ¿no? Donde cursé la licenciatura en Derecho, ¿no? Y son estos azares de la vida académica, ¿no? Que le llevan a uno, pues, lejos, ¿no? Aunque por la amistad, ¿no? De Victoria Sansón y la simpatía y la amistad de las organizadoras de estas jornadas, ¿no? Las profesoras Asín Cabrera y Calzadilla Medina, pues me tienen ustedes aquí, ¿no? Con lo cual también pues veo a la familia, etcétera, ¿no? Es algo más, ¿no? que una conferencia que das en una universidad y te sientes honrado de que te inviten, sino que tienes pues algo mucho más íntimo en mi caso, ¿no? Más emotivo, ¿no? Y así he podido en sucesivos años pues venir y hablar de lo que estaba haciendo, ¿no? La verdad es que hace un tiempo, ¿no? En que miro más allá de Justiniano, ¿no? El romanista parece que se legitimara estudiando un periodo de tiempo que es milenario, ya de por sí son muchos siglos, pero esa curiosidad por lo que pasa después, ¿no? Por la tradición romanística, quizás te lleva pues a no estar tan al día, a no ser tan hiperespecialista o especialista, pero a ampliar, ¿no? el horizonte con otras materias que a veces pues no forman parte de la curiosidad del romanista clásico, por ejemplo, de los romanistas italianos, que suelen centrarse, ¿no? en el estudio del derecho romano antiguo, ¿no? De manera que yo agradezco la generosidad de los organizadores, de las organizadoras, en este caso, de permitir actuar en estas jornadas sobre el derecho de la Unión Europea a quien, como yo, ve estos temas un tanto desde fuera, preguntándose justamente por la continuidad y la discontinuidad de las soluciones romanas, no ya en los códigos civiles europeos más significativos, sino en los intentos de construir un derecho privado europeo que ustedes conocen seguramente mejor que yo. Pues bien, no pretendo hablar de este proceso, ¿no? de creación de un derecho privado europeo, del origen, del desarrollo del estado actual de todo esto, sino más modestamente someterles unas reflexiones a cuenta del capítulo séptimo del libro octavo del Draft Common Frame of Reference, del marco común de referencia. El libro octavo, como saben, está dedicado a la adquisición y pérdida de la propiedad mobiliaria y dentro de ese libro octavo, el capítulo séptimo, se ocupa de Consequential Questions of Restitution of Goods, que viene a ser, en la terminología de los civilistas, la liquidación del estado posesorio, que es como parcela específica, ¿no? de muchas acciones in rem, ¿no? y que tiene proximidad con problemas de enriquecimiento injustificado, como intentaré mostrarles, ¿no? Desde luego a mí, siendo no un especialista en materias de derecho comunitario y siendo alguien que intenta seguir aspectos del derecho civil moderno, pero no siendo estrictamente un civilista, las 4.795 páginas del Draft Common Frame of Reference me resultan un monumento impresionante, ¿no? Es una mole, y ese corpus de principles, definitions y model rules, ¿no? que ofrece el draft supone un nuevo hito, ¿no? un nuevo término ad quem, ¿no? para la comparación jurídica. Y no basta decir, bueno, pues si tal código, pues no sé, el italiano, el francés, el alemán, los códigos más influyentes recogen, reciben o transforman profundamente la tradición romanística, sino que, por las lecturas que estoy haciendo, ya es habitual referirse a cómo quedaría tal o cual materia en ese gran proyecto, ¿no? que ya saben que su situación actual no es demasiado boyante, pero a mí como mole, ¿no? de doctrina, como organización de temas, me parece que no la perderá nunca, ¿no? como intento, ¿no? Los extensos comentarios que ofrece a cada model rule, ¿no? el draft, las notas de derecho comparado, ofrecen al que no es especialista, como es mi caso, un cómodo recorrido, ¿no? por el derecho privado europeo, ¿no? Y de otra manera, pues, esta materia me resultaría tan críptica o tan súper especializada como a ustedes las discusiones entre romanistas sobre si tal o cual texto del Corpus Juris de Justiniano refleja o no el derecho clásico, ¿no?
Es decir, el problema de que cada especialista se cierra en su especialidad y no consigue interesar al otro, se fragmenta la ciencia jurídica, ¿no? Pues bien, a mí me permiten formarme una opinión sumaria, provisional, ¿no?, sobre temas que de otra manera me confrontarían con una mole de literatura especializada que difícilmente consultaría. Yo, adelantando casi las conclusiones de esta comunicación, lo que les sugiero es que al menos se planteen si la comprensión evolutiva del derecho privado moderno debe de instalarse sólidamente tanto en la docencia como en la investigación. Creo que uno puede pensar que el derecho privado moderno tiene un arsenal conceptual en cierto modo intemporal, ¿no?, que las categorías jurídicas, contrato, representación, lo que sea, ya están lo suficientemente delimitados como para prescindir de su proceso, de su devenir, pero a la que se rasca un poco uno ve que no es así. Es decir, que habría que al menos plantearse, ¿no?, en la línea de prestigiosos civilistas como Lacruz, por ejemplo, y su escuela, ¿no?, la idea de intentar ofrecer incluso al estudiante una comprensión evolutiva de las materias que se examinan, ¿no?, porque acaba siendo una comprensión más profunda, más fructífera, y quizás, ¿no?, los estudios comparativos, lo que llamamos la comparación horizontal, ya obligan a introducir esta dimensión. Bien, la temática elegida, ¿no?, de las prestaciones accesorias en el proceso, o en terminología civilística, la liquidación del estado posesorio, puede parecer una cuestión un poco de arte menor, ¿no?, dentro de las grandes materias del derecho privado. Y por si fuera poco, les adelanto que es una cuestión prolija, o sea que yo intentaré ser ordenado porque no es un tema fácil de resumir en 2 o 3 tópicos, sino que el discurso tiende a complicarse y a diversificarse. Pero bueno, con estas advertencias, vamos a ver si puedo trazar ante ustedes un cuadro evolutivo en ese ideal, ¿no?, de una comprensión evolutiva del derecho y del derecho privado en particular. Y me permito empezar por el final, para no perder su interés, no remontarnos 2000 años atrás, sino empezar por el final afirmando que si las opciones del Draft Common Frame of Reference en materia de liquidación de situaciones posesorias llegaran algún día a imponerse, al menos como instrumento opcional, ya saben que ese es el intento, ¿no?, de convertir estos cuerpos legales y tal en un derecho opcional hasta que se consolide. Si esto ocurriera, la continuidad de las soluciones romanas, fácilmente detectables, ¿no?, en los códigos latinos, es decir, en los artículos 451 y siguientes del Código Civil Español, 549 del Código Francés, 1148 del italiano, las soluciones de los códigos latinos, que son tradición romanística, modeladas todas ellas sobre la amplitud del restituere en la acción reivindicatoria romana, en la acción que sirve para la defensa de la propiedad, darían paso, si triunfaran las tesis del draft, a una regulación completamente diversa. Completamente diversa porque remite los problemas de frutos y, en general, provechos, ¿no?, siguiendo el artículo de Carrasco Pereira, a un problema de enriquecimiento, remite los problemas de gastos, de indemnización de gastos, de las impensas sobre la cosa, a un problema de enriquecimiento injustificado, y remite los problemas de liquidación de daños que haya sufrido la cosa litigiosa al derecho de daños general. O sea, el draft propone hacer tabla rasa con la existencia de un régimen especial liquidatorio, representado por esos artículos que les he citado, y acabar con esa especialidad, ya veremos qué consecuencias tiene, y remitirse a capítulos generales como son el enriquecimiento injustificado, el derecho de daños. La verdad es que cuando uno mira esta opción de los redactores, pues ve que es una opción particular, porque lo que les decía la base de derecho comparado
que tenían a disposición era justamente lo contrario. La idea de establecer un régimen especial para esta materia, diferente del derecho general de daños o del derecho general de enriquecimiento injustificado, era que la mayor parte de los derechos privados europeos optan por un régimen especial. O sea que han sido como van contra la tendencia general y se apoyan en datos como que el derecho inglés, en el sentido estricto del derecho inglés, separándose de la jurisdicción escocesa y de Irlanda, no conoce en concreto la adquisición de frutos por el poseedor de buena fe. Acercarse, diríamos, a la excepción y dejar fuera la corriente dominante, el mainstream, ¿no?, del derecho o de los derechos privados europeos. Y así se puede leer en la Model Rule, el artículo, por simplificar, que tienen ustedes aquí. No sé si es legible, no sé si puedo ampliar en el Zoom. Bajemos un poco. Es lo que está en verde. Cuando el poseedor obtiene frutos de, hace uso de o deriva otros beneficios de los bienes durante la posesión, los derechos del propietario resultantes de tales beneficios se determinan por el libro séptimo dedicado al enriquecimiento injustificado. Es una norma que contiene una mera remisión, una remisión en bloque. Algo parecido ocurre en otras model rules dedicadas a los daños o dedicadas a las impensas, ¿no?, que no les reproduzco aquí. Pues bien, si uno mira los comentarios a esta model rule, si uno mira las notas de derecho comparado, uno dice, hombre, pues quizás un report histórico-jurídico inexistente, una explicación histórica de por qué son así los derechos privados europeos, hubiera llevado a unas policies, ¿no?, como dicen los redactores, un poco más matizadas, o a saber o a que tomaran conciencia del salto, ¿no?, no digo que en el vacío, pero el salto que supone la opción que propone el draft. Los artículos del Código Civil Español y de los otros códigos latinos pues, son tributarios de la tradición justinianea sobre el principio restituere en la acción reivindicatoria. Es decir, la acción reivindicatoria romana no se agota en intentar proporcionar al demandante la cosa, si es que el demandado se empeña en pagar la condemnación pecuniaria, la condemnación en dinero, pues sí, se queda con la cosa, pero se le da la opción de eludir, de esquivar la condemnatio pecuniaria restituyendo la cosa. Y restituere no es solo devolver la cosa, sino también devolverla con sus frutos, devolverla, tener en cuenta los daños que haya podido sufrir durante el proceso y permitiendo al poseedor tener en cuenta los gastos necesarios y útiles realizados, ¿no? De manera que les sonará el artículo 451 y 55 del Código Civil Español, donde se dice el poseedor de buena fe hace suyo los frutos percibidos mientras no sea interrumpida legalmente la posesión. En la interrupción legal de la posesión hay un eco, esto lo saben los procesalistas, en fin, de la vieja litis contestatio, ¿no? Un eco suave, ¿no?, porque yo no afirmo que esté viva, ¿no?, y menos aún en la nueva LEC, ¿no? En la vieja y venerable LEC, pues sí que era una tradición más perceptible, pero la idea de que algo ocurre, ¿no?, en el proceso civil, cuando se cruzan o se da traslado de la demanda, en fin, la discusión es en qué momento ocurre esto, pues es variable según los autores, contestación de la demanda, dar traslado de... Pero vamos, para nosotros pues hay un eco aquí de la vieja litis contestatio. Ese es el momento hasta el cual el poseedor de buena fe hace suyo los frutos y a partir de este momento se enfrenta a una problemática restitutoria. Y la penalización del poseedor de mala fe
la encuentran a continuación en el 455, diciendo: el poseedor de mala fe abonará los frutos percibidos y los que el poseedor legítimo hubiera podido percibir, fructus percipiendi. A ver si me aclaro. Leyendo estos dos artículos de un Código Civil tradicional, como el Código Civil español, para el romanista está, diríamos, a flor de piel la incidencia, la supervivencia de la tradición romanística. Le es fácil reconducirlo a las fuentes romanas, al derecho justiniano, concretamente. Fuentes romanas que intentaré resumirles muy brevemente para que vean la continuidad y después la discontinuidad, la fractura de una tradición multisecular si prosperasen las opciones, en este caso, del draft. Bien, en las fuentes romanas el tema de los frutos se trata en tres sedes, desde el punto de vista conceptual, dicho con una metodología moderna, quizás lejana, ¿no?, a la de los propios juristas romanos que huían en general de estas ideas tan sistemáticas del derecho, diciendo: bueno, el concepto de fruto se nos escapa permanentemente y por eso aparece la famosa contraposición entre frutos naturales y frutos civiles, ¿no? La vocación expansiva de la idea de fruto, pues, es aprendida de alguna manera colocando al lado de los llamados frutos naturales los frutos civiles. Así como en esta materia, pues, cuesta mucho llegar a una opción conceptual, a entender si los juristas se planteaban en serio, pues, distinguir, por ejemplo, los frutos naturales de las crías de los animales o de los intereses de una suma de dinero, porque la reflexión es más bien expansiva, de incorporar la productividad natural o la productividad jurídica de las cosas. Donde sí que los juristas se plantan y son precisos es en el segundo núcleo temático, diciendo: oiga, no sé muy bien decirle qué son los frutos, por eso me hace falta ese doble concepto, pero sí que sé decirle con claridad para quién son, quién los va a adquirir. Y así se dice en las fuentes romanas claramente que los frutos son para el propietario, o para el vectigalista, o para el poseedor de buena fe, o para el usufructuario, o para el arrendatario, ¿no? Establecen unos perceptores, ¿no?, de frutos con un derecho de intensidad variable. Se dice que algunos perciben los frutos por separación, mientras que otros los perciben por percepción. Las fuentes establecen un régimen más favorable, que incluso si el viento pues, hace que los frutos caigan del árbol, pues es el propietario o el poseedor de buena fe, sin desplegar ninguna actividad recolectora, se hacen con los frutos, mientras que el usufructuario, el arrendatario, han de desplegar una actividad que es la perceptio, ¿no? Y eso tiene, en el tema de las acciones del edicto, consecuencias. Se dice: esos frutos arrancados por el ladrón, por ejemplo, el que roba cosechas, se hacen del propietario porque el arrendatario, por ejemplo, no ha tenido ocasión de percibirlos. La acción rei persecutoria, la condictio, es para el propietario, mientras que el usufructuario ha sufrido un hurto y tiene la actio furti, la acción penal. Esos son tecnicismos típicamente romanos. Y el tercer bloque, que es el que nos interesa en materia de frutos en las fuentes romanas, es el que les he aludido del principio restituere, es decir, de cómo una serie de acciones del edicto del pretor permiten al juez pronunciarse no solo sobre la cosa, sino sobre su productividad, por simplificar. Las prestaciones accesorias en el proceso, la prestación principal es la de la cosa, y luego están las prestaciones accesorias, o, en terminología de los civilistas, la liquidación del estado posesorio. Bueno, pues el restituere tiene tres apartados básicos que son: A, B y C, restitución de frutos, indemnización por los daños sufridos en la cosa durante el proceso. El proceso es una actividad que se desenvuelve en el tiempo, y hay demandados que son responsables o se les hace responsables de los daños producidos desde el hecho ilícito. Hay otros demandados que en una posición privilegiada, como el poseedor de buena fe, solo responden de los daños posteriores a la litis contestatio, a este momento procesal de interrupción, etcétera, de la posesión, ¿no?
El tercer apartado, la tercera componente de la restitución es el tema de las impensas de los gastos, el resarcimiento de los gastos realizados por el poseedor según se constituyen como impensas necesarias, útiles, voluptuarias, o bien el poseedor sea de buena fe o de mala fe, en fin. Como me centro en el tema de frutos, pues no detallo problemas de daños o problemas de impensas. O sea, en las fuentes romanas, para ver la evolución, este es un problema estrictamente procesal. La idea es que la duración del proceso no perjudique la posición del demandante. Aunque supongamos en esa visión ideal que tenemos del proceso romano, que en un contexto de oralidad todo discurría más rápidamente, ¿no? El pretor estaba de la mañana a la noche atendiendo a los litigantes, les remitía rápidamente a un juez privado, en fin, no hay razones para suponer las dilaciones derivadas de un aparato burocrático. Pues, hay una dilación que no debe operar en perjuicio del demandante. Fíjense, la sede, diríamos, procesal de nuestro problema, ¿no? Y por eso mismo el juez privado está autorizado a una cierta retroacción, a no situarse en el momento de la sentencia, decir, oye, mira, devuelve la cosa a día de hoy, sino tener en cuenta la duración del proceso o incluso el inicio del conflicto como término quo para determinar la retroacción. Pues bien, el estudio que en su momento era un estudio además de juventud, ¿no? de uno de los más potentes romanistas del siglo XX, Max Caser, ¿no? Y digo potente por su productividad y el conocimiento enciclopédico del derecho privado romano, llegó a identificar hasta 34 fórmulas de acciones e interdictos que daban pie a problemas de retroacción. Y con su talento alemán dogmático y tal, las agrupa en modelos. Aunque tengan cada una su fisonomía, pues él identifica modelos de retroacción, grados de retroacción que son comunes a determinadas acciones e interdictos, ¿no? Yo, con el tiempo, ¿no? Va uno pensando que el edicto del pretor es lo más parecido a una máquina jurídica, ¿no? Cuando se habla de la inteligencia artificial o se habla de los procesos silogísticos y tal. En fin, si yo tuviera pues, más talento, estudiaría el edicto del pretor casi como una historia de la tecnología y no solo como historia de una creación espiritual, que también lo es por la precisión, el esfuerzo de controlar la actuación. Yo era escéptico cuando lo decía Juan Miquel, ¿no? La idea de programar al juez privado, pero el pretor no puede cargarse con la actividad probatoria y la actividad decisoria de los procesos que conoce en la fase instructoria, si no harían falta o hubiera hecho falta multiplicar la pretura como hay que multiplicar los puestos de juez en un sistema jurisdiccional como el nuestro. Y este mecanismo de no multiplicar los puestos de juez, de que el pretor peregrino y pocos apoyos más en la policía de los mercados de los ediles, sin embargo, la bipartición del proceso facilita que puedan dar, diríamos, cauce, ¿no? A un número mucho mayor de pretensiones que solo conocen en la fase instructoria, pero tampoco dan un cheque en blanco al juez privado, ¿no? Por eso digo que como máquina jurídica el edicto, ¿no? que intenta coartar, ¿no? en unos límites la actuación del juez privado. Pues esa es la síntesis que les voy a leer. Ya sé que es del tecnicismo de los romanistas, pero a ver si se entiende. En los bone fide iudicia, es decir, en las acciones que incorporan la cláusula ex fide bona, que se caracterizan por ofrecer un buen margen de arbitrio judicial, pero enmarcado, ¿no? en la causa actionis, etcétera, ¿no? Que son pues, la acción de compra, la acción derivada del mandato contra el mandatario, al lado del mandato la gestión de negocios, la acción divisoria de la sociedad, la acción pro socio romana, pues sirve para rendir cuentas, ¿no? La acción derivada de la fiducia, del depósito, de la dote, en la persecución de los fideicomisos. No se llama actio porque
justamente los fideicomisos abren la vía de la cognitio extraordinem, ¿no?, de esa jurisdicción imperial, ¿no?, al lado de la republicana. O sea, en estos procesos, más en las acciones in rem y otros iudicia arbitraria, en el sentido de que, igual que o de manera parecida a lo de los iudicia bona fide, aquí también hay una referencia al arbitrium del juez privado, la reivindicatoria, la petición de herencia, la reclamación del usufructo, la acción que tiende a dar por no existente una servidumbre que una parte alega, al revés, el que reclama la servidumbre ante la negativa del titular del predio sirviente, la vindicatio servitutis, se reclama un esclavo y es una forma de reclamar la propiedad, la vindicatio pignoris, una cosa pignorada que quizás el pignorante o el acreedor mismo, ¿no?, ante la insolvencia del deudor, la actio ad exhibendum como forma de conseguir desbloquear un proceso reivindicatorio, que se traiga la cosa delante del la acción redivitoria vinculada a la compraventa, y por añadidura, en acciones de derecho estricto, donde por definición el margen de arbitrio judicial se reduce al mínimo, por ejemplo, aquí tendríamos la acción ex stipulato. Hay una promesa estipulatoria, pero ¿qué pasa? Que te prometo una cosa que no es una suma de dinero. Se promete un esclavo, se promete un objeto valioso. El juez privado ha de convertir en dinero esa cosa que puede haberse destruido o que puede ser imposible de devolver. Entonces, hay un margen de arbitrio judicial para realizar esa conversión en una suma líquida de dinero de una cosa que no lo es. Pues en este margen pequeño para estimar el quantiea res est, cuánto vale la cosa, est en presente al tiempo de las litis contestatio, se comprenden prestaciones accesorias. Se dice en mayúsculas, se da al actor el restituere, medido a partir del momento clave del comienzo de la litispendencia. Y puede haber pasado un tiempo entre la litispendencia y la sentencia. El actor deberá conseguir todo aquello que habría obtenido si la cosa u otra prestación reclamada le hubiera sido devuelta en el momento de la litis contestatio. Los proculeyanos no son favorables a esto y dicen, no, tú estima la cosa al tiempo de la litis contestatio por el propio tenor estricto de la fórmula, ¿no? Son el tema típico de las escuelas, ¿no? Estos son menos favorables a esta flexibilidad. Pues bien, frente a este panorama, en las acciones arbitrarias, o sea, en las acciones que contienen este arbitrio judicial para huir de la condemnatio pecuniaria y obtener la cosa misma, pero derivadas de un delito, como son la actio quod metus causa, ¿no? He obtenido un negocio, el que sea, que has realizado por miedo, en todos los interdictos, y en la actio fabiana, pues también en tema de fraude de acreedores. En estas acciones, la retroacción por el origen ilícito, ¿no?, de la posesión del demandado se retrotrae no a la litis contestatio, sino al momento del hecho, al momento en que alguien sufre un desapoderamiento que justifica la pretensión. Bueno, espero no haberles desorientado del todo con este excurso romanístico, pero fíjense ustedes en qué poquito queda todo esto, comparado con el artículo 451 del Código Civil. Fíjense el destilado de toda esa tradición de 34 acciones e interdictos en el 451. La verdad es que ríanse de la compresión, ¿no?, que supone. El poseedor de buena fe asume los frutos percibidos mientras no sea interrumpida legalmente la posesión. El poseedor de mala fe abonará los frutos percibidos y los que el poseedor legítimo hubiera podido percibir. Es reconocible las soluciones romanas, pero con un grado de compresión, ¿no?, y de pérdida de la policromía, si me permiten, ¿no?, realmente importante. ¿Qué pasaba con las fuentes romanas? Vamos, si uno mira pues, los códigos más meticulosos, mejor conocedores, por ejemplo, el Código Civil italiano, es evidente que una cosa es adquirir frutos por el concurso de un modo originario de adquirir la propiedad. Dice, usted es poseedor de buena fe y ha adquirido los frutos hasta la litis contestatio, no por ninguna herramienta procesal, sino porque se le toma como dueño. Lo que pasa es que
la posibilidad de que usted tenga que devolver la cosa nos obliga a tener en cuenta eso. Una cosa es adquirir los frutos por el concurso de un modo originario de adquisición de la propiedad y otra cosa bien distinta que el tenor de la fórmula o la propia interpretación jurisprudencial faculte al juez para pronunciarse en esos términos de retroacción que he intentado explicarles. O sea, ven, como el planteamiento romano sigue siendo procesal. Dice, o bien ha habido adquisición originaria de la propiedad y deja de haberla porque la cosa deviene litigiosa, o bien, como pasa con el poseedor de mala fe, el poseedor de mala fe no tiene que restituir unos frutos que haya adquirido. El poseedor de mala fe no adquiere frutos. Pues bien, las dos esferas que nos transmite el derecho clásico ya sufren una mezcla que complica esa visión ideal, ¿no?, del derecho clásico en constituciones o en normas de origen posclásico. Es decir, hay un famoso rescripto, es decir, una respuesta del emperador Diocleciano del año 294, donde dice: es cierto, Gertumes, que los poseedores de mala fe deben, solere, con la cosa misma, cum ipsa re, omnes fructus praestare, deben devolver todos los frutos. Los poseedores de buena fe, bona fide vero, solo los fructus extantes, los que no han consumido, aunque hayan percibido. Y de los dos, del poseedor de mala fe y del de buena fe, dice: post litem autem contestationem, después de la litis contestatio, universos. Tanto el uno como el otro han de restituirlos todos. O sea, esta medida dioclecianea, diciendo, tú poseedor de buena fe, no te quedas con los frutos que hayas percibido, que se hayan separado para no traicionarme de la cosa antes de la litis contestación. Los que estén todavía por ahí, se los devuelves al demandante victorioso. Ya estamos mezclando adquisición y restitución, o sea que, bueno, el emperador no era, en ese sentido, aunque era un emperador clasicista diocleciano, buscaba una solución de justicia y adopta esta respuesta, ¿no? O sea que ya el derecho clásico, el derecho romano avanzado, el derecho preposclásico con Diocleciano y la tradición posterior hasta Justiniano, nos mezcla, diríamos, problemas de adquisición y de restitución. Y por eso los códigos civiles europeos construyen la liquidación del estado posesorio sobre la buena o la mala fe del poseedor, privilegiando al primero y grabando al segundo. Bueno, antes del draft, es decir, el panorama del derecho privado europeo estaba dominado por la presencia de este tipo de soluciones especiales para el estado posesorio que desplazaban completamente la aplicación al demandado del enriquecimiento injustificado o del derecho de daños. O sea, leyendo pues, o un manual clásico como el de Díez Picazo o la monografía posterior de Carrasco Pereira, uno puede transitar desde el derecho procesal hacia el derecho material diciendo, esto se va a llamar liquidación de las situaciones posesorias. Y, en síntesis, la presencia de normas como el 451 excluye la aplicación directa de los criterios del enriquecimiento como pauta para ver qué ha de hacer el poseedor de buena fe que pierde el pleito en relación con el demandante victorioso, y además, pues, también se desplazan la aplicación del derecho de daños, en el sentido de que al poseedor de buena fe no se le puede imputar la destrucción de la cosa, porque procede sobre ella como dueña. Estas normas generales desplazan la aplicación directa del derecho de enriquecimiento o del derecho de daños. Y además, a pesar de que tienen ese regusto a un eco de la acción reivindicatoria, se aplicarán a situaciones posesorias que no derivan de la reivindicación, sino donde hay una atribución patrimonial que deriva, dicho así con el lenguaje abstracto del civilista, de la ineficacia inicial o sobrevenida del título que justifica el estar en contacto con la cosa, la posesión, que no tiene por qué ser un título que conlleve la usucapión, como es en el caso del poseedor de buena fe.
Bueno, pues este panorama lo altera radicalmente, si se los he expuesto con alguna claridad, la propuesta del draft, es decir, no acoger estas soluciones, la solución específica que regula la liquidación del Estado posesorio en los códigos civiles europeos, en la gran mayoría, sino el justamente no inmunizar, levantar la inmunidad del poseedor de buena fe en materia de enriquecimiento o en materia de daños que deriven de la tenencia de la cosa litigiosa si es finalmente vencido en el proceso. Concretamente, el largo artículo de Carrasco Pereira dice: de no existir la regulación posesoria tradicional, el poseedor de buena fe respondería por culpa leve, restituiría los frutos que el poseedor legítimo hubiera podido obtener y respondería también de la pérdida o deterioro. El poseedor de mala fe restituiría frutos en la medida en que ha privado del goce al propietario, y en cuanto fur, en cuanto ladrón, responde incluso del caso, quiero decir, del caso fortuito, la destrucción fortuita de la cosa, si estuviera en mora y tal. Y los daños se medirían conforme al criterio del 1107 para el incumplidor doloso. En lugar de esto, repito, pues el poseedor de buena fe queda inmunizado de la concurrencia del derecho de enriquecimiento o del derecho de daños mientras lo es, mientras no se interrumpe legalmente la posesión. Para los civilistas, diríamos, de hace algunos años, de cuando no se hablaba para nada de derecho privado europeo, pues había una tradición de considerar este régimen como un residuo histórico, como un privilegio de dudosa justificación. Y yo, en tanto que romanista, historiador del derecho, pues no suelo alargarme demasiado en la mayor justicia de un sistema o de otro. Es decir, el que adopta la perspectiva del romanista o del historiador del derecho privado ya respira cuando ha sido capaz de reconstruir el derecho del pasado. No ejerce tan intensamente una crítica, ¿no?, como el jurista positivo, que ha de decir: oiga, a mí es que me hace polvo esta regulación, ¿no? Las consideraciones del lege ferenda son más propias del jurista positivo, que no ve en el derecho esa visión tan monumental o del peso de la tradición. Pero las dos consideraciones que utilizan los promotores del draft, diciendo: hombre, la vieja inmunización basada en que el poseedor de buena fe, porque están pensando en el poseedor de buena fe a título oneroso, ha desembolsado una suma de dinero por la cosa o ha producido los frutos con su trabajo, llegan a la conclusión, si ustedes se lo leen, que no son títulos suficientes para inmunizarle, es decir, que ha de ser preferida la posición del propietario demandante. Yo creo que hay otro factor, ¿no?, además de las simpatías por el derecho inglés. Claro, uno de los redactores principales del draft es inglés, ¿no? Por tanto, es el derecho que tenía más cerca. No sé si aquí esta especie de nacionalismo latente ha tenido algún influjo, pero lo que sí que hay que reconocer es que entre el poseedor de buena fe romano, y esto lo hablábamos con Victoria Sansón hace unas horas, ¿no?, y el poseedor de buena fe actual, pues hay unas diferencias importantes, ¿no?, ¿verdad? Es decir, en derecho romano rige de manera ilimitada el principio de que no hay adquisición inmediata de la propiedad cuando el transmitente no es propietario, materia que Victoria Sansón conoce como nadie, es decir, el nemo plus iuris in alium transferre potest o a mí se habet, nadie transmite, nemo dat quod non habet, nadie transmite lo que no tiene, y por lo tanto te remiten siempre a la dinámica de la usucapión, bien que sea con plazos muy cortos, y claro, la tradición jurídica europea de contemplar en determinadas circunstancias la adquisición inmediata de la propiedad por el poseedor de buena fe. Entonces, se encoge el ámbito de la posesión de buena fe, se encoge el ámbito de la usucapión. O sea, los límites a la reivindicación mobiliaria, los límites introducidos por la legislación hipotecaria, la obligación misma del vendedor de transmitir la propiedad que se va imponiendo, ¿no?, en los códigos civiles más recientes, ¿no? Todo esto hace que el poseedor de buena fe romano tenga una parcela muy grande, y el poseedor de buena fe moderno, pues bueno, es una figura venerable, conocida por los civilistas, pero el juego real de la figura serían ellos los que tendrían que decirnos, ¿no? Porque puedo estar equivocado. Esto lleva a que se devalúe, ¿no?, su posición jurídica, ¿no?, de ser prácticamente un dueño esperando culminar la usucapión anual o bianual. Se convierte en una figura que ven ustedes que no tiene las simpatías del legislador,
Y de que, claro, el poseedor de buena fe, en clásicos, no sabe que es poseedor de buena fe, le sacan de su dulce sueño cuando un tercero le reclama la cosa, él se considera propietario. Poseedor de buena fe es el que no sabe que es poseedor de buena fe, si ustedes lo piensan. Le sacan de esa inopia el que dice, oye, ¿y tú qué haces con eso? ¿Cómo que qué hago si lo compré o me lo donaron o no sé qué? Pues no. ¿Cómo? Pero ha vivido como un propietario hasta ese infeliz día. O sea que, a ver, una consideración de tipo vertical, perseguir las cosas un poco más atrás, hubiera hecho temblar un poco al menos a los redactores diciendo, oye, mira, en este momento pues hay una parte del templo del derecho privado tradicional que estás simplemente cancelando, que puedes hacerlo, ¿no? ¿Verdad? El derecho no debe ser siempre igual a sí mismo, ¿no? Pero noto yo que falta un poco, ¿no?, de conciencia quizás del salto ese que supone, aunque sea una materia más modesta, la de la liquidación posesoria, pero de rebote tiene consideraciones importantes en el edificio de los derechos reales, ¿no? En ese... Bueno, pues esto es lo que pretendía someterles, ¿no? Muchas gracias por su atención, ¿no?